Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en este en vivo. Hoy estamos con Donay, el escritor del libro La deconstrucción del viejo orden hacia un nuevo orden mundial. Donay, cuéntanos primero por qué el libro, qué te llevó a escribir este libro, por qué el título y a la vez por qué la portada, que la portada es muy interesante y solamente la portada te refleja todo este cambio que estamos viviendo y aquello que se había dado años anteriores, donde ya se podía ver aquello que iba a pasar también. El libro surgió como anecdótico, ¿no? Surgió como un artículo que iba a escribir para... Se te escucha como un poquito de retorno, así que igual si lo puedes silenciar cuando hablo para que no se... Entonces, bueno, comenzó con un artículo que iba a escribir para el periódico digital que se llama El Despertar Ciudadano, que ha salido hace como un año. Nosotros teníamos un programa de noticias en Estados Unidos con una presentadora, Angélica O'Farrell, se llama, excelente persona, le mando saludos desde acá. Y bueno, ¿no? Surgió el periódico digital, entonces el primer artículo que íbamos a subir a la página web iba a ser un artículo que se llamaba Destruir para construir, de la deconstrucción a la creación de un nuevo orden mundial, ¿no? Haciendo referencia a Derrida y el destruir para construir, haciendo referencia a la filosofía maoísta, dictador comunista, ¿no? De China. Y el artículo cada vez fue teniendo más páginas, hasta que ya dejó de ser un artículo, ¿no? Se convirtió en algo mucho más extenso, entonces me sugirieron que lo haga libro, ¿no? Entonces, el título lleva la deconstrucción, haciendo referencia a la posmodernidad, y el viejo orden porque generalmente se habla mucho de globalismo, de nuevo orden mundial, pero nunca se habla del viejo orden, o qué es lo que estamos dejando atrás y por qué se quiere destruir este viejo orden para construir un nuevo orden mundial en este caso, ¿no? Entonces, noté que hay ciertas cosas que incluso en los sectores de derecha no se hablan mucho, si bien se toca el tema de feminismo, progresismo, posmodernidad, etcétera, pero hay ciertas cositas que incluso el sector de derecha no toca, ¿no? Entonces, eh, tratando de cubrir este espacio, entonces decidí escribir el libro, haciendo relación a la portada, en lo que me mencionabas, ¿no? Hace referencia a la Hidra de Lerna, este monstruo mitológico policéfalo que tenía muchas cabezas y por cada una que se le cortaba aparecían dos más, ¿no? Haciendo referencia al progresismo que intercambia problemas con soluciones, haciendo que cada vez se generen más problemas, ¿no? Entonces también aparece un soldado, es el soldado de Berlín, que pone la bandera comunista cuando termina la Segunda Guerra Mundial con la conquista de los alemanes por parte de la Unión Soviética. Entonces es la foto, él pone la bandera comunista representando al internacionalismo, ¿no? Y en la portada también se ven las banderas LGBT y la bandera de la ONU haciendo referencia a las banderas globalistas, ¿no? El libro es un poco un análisis histórico que incluso se puede hablar desde la Edad Media y se termina hablando con inteligencia artificial, ¿no? O sea, abarca muchos temas y dentro de estos temas que abarca, en comparación se hace referencia al nuevo y al viejo orden, ¿no? Donay, uno cuando sí es cierto lo que dices de este ser mitológico, ¿no? También hablas de la torre de Babel, pones un ejemplo de esto, hablas incluso de aquel cuento tan clásico del flautista, El flautista eh, es Hamelin. en un comienzo, entonces es bastante la filosofía con la que se puede ir abarcando ciertos cambios. Pero yo encontré en tu libro otro pilar muy importante y quiero que me hables acerca de eso, que es la novela 1984, que si bien es una distopía, para la gente que no sabe lo que es una distopía, es algo que se dice que va a venir, pero es algo trágico, lo contrario a una utopía, que es algo que se imagina que sería de manera exacta o de manera correcta. Y 1984 es una obra que mucha gente la ha leído, pero casi muy poca gente lo entiende porque es una novela muy, pero muy, eh, eh, te diría que académicamente exagerada de comprenderla, ¿no? No es que lo va a poder leer cualquier persona, y si lo lee cualquier persona no lo va a entender tal cual lo que te quiere mostrar, incluso haciendo una analogía con la realidad, acerca con palabras diferentes, cómo se maneja el lenguaje, está el tema de quién era el gran hermano, cosas que la puedes ir asimilando como hoy por hoy, incluso el odio que te lo meten contra un supuesto enemigo, eso es una trampa populista. Entonces, ¿cómo has reflejado el tema de 1984 para que sea tan exacto con tu libro La Deconstrucción? Generalmente la figura de Orwell, bueno, es imposible hablar, eso lo pongo en el libro, en la actualidad de cualquier tema sin mencionar a Orwell, ¿no? Este visionario autor supo plasmar en su novela
prácticamente lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Eh, lo que yo planteo y lo que digo en las conferencias, ¿no? Siempre comienzo con la figura de la Torre de Babel, ¿no? Esta historia bíblica que cuenta que después del diluvio universal todos hablábamos un solo y mismo idioma, ¿no? Pero con la llegada de la construcción de la Torre de Babel, al querer alcanzar el cielo, o sea, al querer ser Dios, el Altísimo nos castigó con muchas lenguas y entró la confusión al mundo, ¿no? Entonces no nos pudimos entender. Y prácticamente estas nuevas lenguas, yo hago referencia a una comparación con Orwell, porque en el libro de Orwell se toma lo que es la neolengua y el doble pensar, ¿no? Entonces esta neolengua genera confusión en la mente, nos impide pensar razonablemente debido a que los conceptos contradictorios se albergan al mismo tiempo en la mente humana, con lo que Orwell denomina doble pensar, con esta frase o insignia o consigna de INSOC, el partido del Gran Hermano que gobierna esta dictadura, que es paz es guerra, libertad es esclavitud, ¿no? Y prácticamente todas las consignas progresistas o de izquierda, porque hay que saber separar lo que son neomarxistas de los marxistas y de los progresistas, porque generalmente la gente los suele asociar o los pone a todos en un mismo saco, pero no es tanto así, ¿no? Entonces, pero sí, la comparación o la coincidencia que tienen estos tres sectores es que sí presentan contradicciones en sus discursos, incluso en las nomenclaturas o en el nombre, ¿no? Entonces, precisamente ese es el análisis que hago, el análisis comparativo con Orwell, con la Torre de Babel y con las ideologías progresistas. Cuando tocas el tema de esta figura de la torre, de querer ser Dios, también en el libro haces mención a Homo Deus, que es justamente para que la gente lo pueda asimilar de una mejor manera el siguiente paso de Homo sapiens, ¿no? Ahora los hombres son dioses. Y ese es una manera también que ha sido parte de esta deconstrucción, porque también mencionas en el libro que entre la deconstrucción y la construcción, la pelea también es la religión de por medio. De hecho, es justamente ese el motivo, ¿no? El tema de la cristiandad. Y hoy por hoy, el haber, no sé si haber bajado a Dios al nivel de los humanos o haber querido subir a los humanos al nivel de Dios, es un problema que se está viviendo en la sociedad. De hecho, un candidato en la CEPAC, un personaje boliviano que pudo hablar allá este año 2024 en Brasil, decía que lo primero que se tiene que hacer para rescatar a este país es devolver Dios a Bolivia. Y ahí vamos a tocar el tema de cómo se ha sacado a Dios con la nueva constitución, con el Estado plurinacional, de los colegios con la ley Avelino Cignani, el Estado laico en vez de Estado confesional. Entonces, ¿cómo tú miras esto, Donay? ¿Cómo asimilas el tema de la eliminación de Dios dentro de un país como una estrategia política? En el caso voy a comenzar con lo que tocaste al principio sobre el Homo Deus, ¿no? Esta figura del libro de Yuval Noah Harari, el asesor del Foro Económico Mundial, este judío que es creador o promotor de la ideología transhumanista, ¿no? Entonces, él en su libro Sapiens, y hay otro igual, Homo Deus, él plantea esta figura del hombre que trasciende hacia lo divino, ¿no? Entonces se hace el paralelismo con la Torre de Babel, igual desde el principio del libro. El libro tiene una virtud, ¿no? Que todo está correlacionado. Entonces cuando hablábamos de neolengua, podemos hablar de Orwell, podemos hablar de la Torre de Babel, o también cuando hablamos de la Torre de Babel podemos hablar de transhumanismo. ¿Por qué? Porque es esta corriente que quiere llegar a ser Dios, como el Homo Deus, ¿no? Y también ahí toco el tema de Ícaro y Dédalo, ¿no? Este mito griego en el que los arquitectos, Ícaro y Dédalo, su padre, construyen alas para poder volar, ¿no? Pero al volar tan cerca del sol, se derritió la cera, entonces cayó y murió, ¿no? Entonces nosotros vemos que en el mundo existe algo que nos arrastra hacia el suelo, así como la gravedad, que es lo que se denomina también en física como entropía, ¿no? Esta fuerza que permite que, bueno, que pone leyes en el libro y se hace un poquito paralelismo con Mao Zedong de esta destruir para construir, ¿no? Es mucho más fácil destruir que construir, es mucho más fácil demoler que edificar, es mucho más fácil bajar las escaleras que subirlas, ¿no? Entonces siempre tenemos presente como seres humanos esta naturaleza caída, ¿no? Incluso se puede relacionar con el tema de religión de la naturaleza caída, ¿no? Que tenemos tendencia hacia el pecado, hacia el mal. Entonces, filosóficamente hablando, el libro toca este tema de la relación y hace comparación con el viejo orden. ¿Por qué? Porque es precisamente esta figura deísta
que se quiere destruir en el nuevo orden, ¿no? Y precisamente eso es lo que hace la agenda indigenista en Bolivia, ¿no? En el libro se tocan todas las ideologías, si bien se profundiza un poquito más en el indigenismo, por ser el caso de Bolivia. En el caso del último capítulo, no me quiero adelantar un poquito con lo del último capítulo, pero sí se puede ver en Bolivia la llegada de esta agenda con el nuevo Estado plurinacional, multiétnico y pluricultural, y con la ley Avelino Cignani, la ley del Ministerio de Educación, con la llegada del feminismo, la ideología de género y el indigenismo en la currícula escolar, ¿no? Entonces, precisamente el nuevo orden se caracteriza por esta pérdida de centralidad de Dios, y es una centralidad ya no en el hombre, inclusive como en la ilustración, sino en la nada misma, en la destrucción misma por destruir, ¿no? Entonces, lo que se quiere es, si bien en un punto poner de centro al hombre con el Homo Deus, también se quiere llegar a destruir lo que es la creación humana, ¿no? Entonces, hay un poco ahí, ya está metido un poquito la religión, así que no me voy a adelantar un poquito en el tema. Gracias, Donay. Bueno, ahora la pregunta casi es la misma, pero ahora te pido que lo puedas dirigir hacia la gente que nos está viendo o hacia la gente que va a ver después con los clips que podamos sacarlo. Eh, yo pienso que el tema del ateísmo en nuestro país ya no es un pensamiento propio de las personas. No es que alguien dice yo quiero ser ateo porque no encuentro tales argumentos, no encuentro tales situaciones. El ateísmo hoy es parte de la política también. Y volver a la gente atea es justamente parte de estos nuevos cambios. Hablábamos con Debbie, con Jess en un programa y ahí lo que hacíamos es decir que el problema es que ya ni siquiera es Estado laico. Ya no se habla de un Estado laico en donde la religión es parte de cada uno o cada uno puede elegir su preferencia. Ahora se habla de un Estado ateo. Entonces ahí lo que se ha hecho es debilitar mucho a las personas creyentes, quienes por ejemplo son católicos, quienes creen, van en esta religión, muchas veces ya han perdido incluso por el tema de ajustarse. Podríamos ir al Concilio Vaticano II, la Reforma y todo esto, pero para hacerlo de manera más sencilla, hoy los cristianos ya no quieren ni siquiera ser estrictos con su doctrina, ya no la quieren cumplir a cabalidad porque se quieren ajustar justamente a este nuevo mundo que se está construyendo, que es lo que tú avisas en tu libro. Entonces, el problema es que, por ejemplo, vayamos a un ejemplo más, los cristianos creen que no tienen que meterse en la política y que tienen que ser cristianos cuando están dentro del templo. Cuando salen del templo tienen que olvidarse de su religión. Eso es lo que les dice un Estado ateo. ¿Y qué va con este problema? Que de nada te sirve, y yo siempre he puesto el ejemplo, de nada te sirve que seamos 2000 cristianos, los 2000 cristianos estamos en contra del aborto, pero no nos queremos meter en la política y a la hora de decidir si el aborto se legaliza o no se legaliza, no tenemos un solo cristiano representante. Entonces, ¿tú cómo le mandarías un mensaje a la gente a decirle que el tema de la religión lo tienen que llevar en todos los ámbitos y en todo donde ellos se encuentren? En este caso voy a hacer dos enfoques, uno dirigido a las personas que no son practicantes, son ateas o lo que sea, o lo que fuere, y en otros casos en el sector de los creyentes, ¿no? En este caso de los cristianos, porque en el libro se hace una crítica, ¿no? Casi en el último capítulo a esta falta de inacción política que tienen con él, si no es Jesús no lo voto, ¿no? Entonces si su candidato no es Jesús, entonces caemos en el fanatismo religioso, entonces prácticamente se cae en este nihilismo pesimista donde no hay salvación y todos son corruptos. Y en el caso de a las personas ateas, yo les diría que el cristianismo en sí es como una barrera ante todo este nuevo orden mundial, todas estas ideologías progresistas, etcétera. Si bien eh, no son creyentes o no creen en algo, no tienen una religión, no son personas espirituales, hasta un ateo, en el libro yo lo pongo, vería al cristianismo como una barrera contra esto malo que se quiere instaurar, ¿no? Entonces, independientemente de la religión que nosotros tengamos, sí hay un punto de vista razonable y lógico en defender la postura cristiana que defiende los valores de la familia, defiende el matrimonio, defiende a los niños, entonces contra toda esta ideología de género que se les quiere instaurar, con toda esta persecución hacia los padres, hacia la postura occidental, ¿no? Porque prácticamente Occidente ha sido fundado con las bases aristotélicas, griegas, platónicas, socráticas, perfeccionadas con la llegada del cristianismo, ¿no? Donde se le da dignidad al hombre, a la mujer,
y a todas las personas por igual. Entonces, dentro de la postura atea, yo creo que sería conveniente y de forma inteligente, si bien no creen en nada, defender esta postura. Y para las personas creyentes, yo creo que siempre está el mundo contra, siempre se habla, ¿no? Incluso en la Biblia de el mundo, ¿no? Siempre el mundo va a estar en contra y nosotros tenemos que defender la verdad con capa y espada, ¿no? Entonces, en el caso a las personas cristianas, yo les diría eso, ¿no? Si bien, si un ateo puede defender prácticamente razonablemente esta postura, ¿qué más un cristiano creyente? Que el cristianismo ha sido la fundación de todo lo bueno en Occidente, ¿no? Entonces, desde esas dos perspectivas yo le daría el mensaje. Gracias, Donay. Bueno, ese es el comienzo de tu libro, ¿no? En cuando se empieza a mostrar justamente el título, la deconstrucción del viejo orden, la construcción de un nuevo orden mundial. Y cuando tú haces esa transición, lo que haces es mostrar cómo ese cambio se está dando con una serie de movimientos, ¿no? Está el feminismo, está el ecologismo, está el movimiento LGTB, está el indigenismo. Primero te hago una pregunta, ¿cuál te parece que es el movimiento más fuerte en Bolivia, del lado progresista? Yo creería hace unos 5 años yo diría el indigenismo, ¿no? ¿Por qué? Porque existe cierta población, en mayoría siempre lo que los globalistas hacen es, tienen países laboratorios, así se llama en el libro igual, y de acuerdo a las condiciones o a las circunstancias o al contexto del mismo país, ellos elaboran una agenda para cada país, ¿no? En Bolivia fue el indigenismo debido a la población indígena, en Estados Unidos es el movimiento antirracista o Black Lives Matter debido a esta segregación que hubo en los años, hasta los años 70, esta discriminación hacia los negros y este resentimiento social que todavía continúa en la sociedad. Entonces ellos van aplicando estas ideologías divisorias que crean una dialéctica dependiendo del país, ¿no? Pero yo diría que Bolivia incluso ya dejó de ser un país indigenista y pasó a ser un país ya actualizado al progresismo, ¿no? Debido a toda la permeación cultural de los medios de comunicación, las películas, etcétera. Si bien el indigenismo es el fuerte en Bolivia y es la cara del movimiento indigenista a nivel mundial con Evo Morales, yo creo que la figura de Evo Morales ya ha ido decayendo a tal punto, incluso en edad, ¿no? Ya son personas viejas, entonces se puso a este personaje, Arce Catacora, para tener esta otra visión más progresista en el sentido de europeizado, ¿no? Con el feminismo, la ideología de género que ya llegó a Bolivia precisamente con este presidente, ¿no? Entonces yo lo que diría sería una amalgama entre todo el progresismo en sí y el indigenismo. Esa sería mi respuesta. Gracias, Donay. A ver, te acoto un poquito sobre eso. El tema del indigenismo compartimos. Yo también pienso que el tema del indigenismo es la rama más fuerte que tiene la izquierda en Bolivia y es una de las ramas más fuertes que tiene la izquierda en el mundo, justamente. Y aquí es muy peligroso porque en Bolivia se asemeja y se hace lo que vendría siendo una especie de un hilo conductor entre varios movimientos. Vayamos de que el indigenismo en este país ha sido apoyado y engañado hacia la gente con el tema del discurso, no solamente del indígena que atacaba a la hispanidad, que es una parte de tu libro con la que empiezas a cerrar, que ahorita vamos a llegar a ese punto, no se atacaba esa herencia hispana, ¿no? Y podríamos entrar al Ministerio de Descolonización, etcétera, sino me refiero a la interseccionalidad, cómo han empezado a unir diferentes vínculos para hacer a alguien vulnerable y ese vulnerable sea un objeto político. Ese indigenismo que también ha sido indigenista y feminista, porque la mujer indígena, al ser mujer y al ser indígena, nos dicen que sufre el doble. Entonces, va incluso hasta con el discurso del obrero, porque vos sabés que esto del indigenismo tiene mucha fuerza en el 52 con la reforma agraria. Y había una pancarta muy interesante que tengo la fotografía en la Plaza Murillo, en la que un indígena la había puesto, ¿no? Ahí y saca la foto con la huipala y dice, no soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo de los pobres. Y ahí la vas a ir relacionando vos el tema del indigenismo con el discurso obrero, empresario, y cómo ha ido la izquierda construyendo dentro de este país, que a mí me parece que es uno de los más socialistas que puede haber, este tema del discurso indigenista. Yo te hago la pregunta a ti, ¿cómo te parece que se puede hablar a la gente del indigenismo? Porque la gente por indigenismo entiende el pobre que no tiene recursos, que vive en el campo, que vive de desigualdades, entiende que la huipala es una bandera, dentro de su desinformación entiende muchas cosas,
porque vayamos que la bandera es un símbolo europeo que llega como herencia a esta parte del continente, pero entienden que su bandera es de la diversidad, que se tiene que reconocer a todos, entienden por Estado plurinacional el mismo respeto para todas las naciones. Sin embargo, detrás de esto hay una serie de mentiras. ¿Qué le podrías decir tú a la gente o cómo podrías despertarla mediante el libro que abarcas una parte muy interesante del indigenismo ahora que estamos en el video? Y yo creo que destruir la postura indigenista dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, ¿qué frutos ha dado el indigenismo? Ha causado represión a los indígenas, ¿no? Es la misma postura feminista, ¿no? Entonces, eh, es un movimiento, el indigenismo, que dice ayudar a los indígenas o dice luchar por los derechos de los indígenas, pero en realidad es un movimiento que se creó con fines políticos para destruir el indigenismo. Porque el indigenismo en Bolivia lo que hace es crear estos interculturales, ¿no? Y esta multiculturalidad o plurinacionalidad. Lo que se quiere hacer con el indigenismo es precisamente destruir los símbolos patrios que nos representan como nación y nos dividen con la llegada de la huipala, ¿no? Entonces la huipala, si bien ni bien no representa a los indígenas porque no es una bandera ancestral, hay muchas personas que piensan que la huipala es una bandera de hace 2000 años, pero resulta que la bandera fue creada en el año 70, en la década del 70, 60, junto con la bandera LGBT precisamente para promover todas estas políticas identitarias en Sudamérica, ¿no? Entonces no es una bandera que no representa a los indígenas. Entonces, ¿a quién representa? Si no representa ni a los indígenas, no representa ni a los bolivianos, aparece en la década del 70, entonces, ¿a quién representa? Una bandera sí o sí tiene que representar algo, es una consigna, es un símbolo. Entonces, lo que yo pongo un poquito en el libro es una bandera que representa, si bien al indigenismo progresista, representa al globalismo, porque no es una bandera de los bolivianos. Y yo creo que esto quedó zanjado precisamente en los 21 días, cuando nosotros los bolivianos identificamos a la bandera nacional como la bandera que nos une, ¿no? Independientemente de la postura hispanista que pueda tener uno con respecto al nombre Bolivia, ¿no? Que viene de Bolívar, independientemente de eso, yo creo que eso no se puede escoger, ¿no? La identidad y la nacionalidad es algo que uno no puede escoger. Entonces, si bien todos si nacimos dentro del suelo boliviano, somos bolivianos y lo que nos representa es la bandera boliviana. Y eso fue lo que nosotros vimos en los 21 días y precisamente los bolivianos identificamos sin saber absolutamente nada de geopolítica o relaciones internacionales o historia de la bandera, precisamente que la bandera huipala no representaba al pueblo boliviano, sino que representa al MAS. Y el MAS, que es el movimiento al socialismo. Y el socialismo tiene su raíz en el comunismo, que es internacionalista. Es decir, la bandera huipala es una bandera globalista, que no representa a ningún boliviano, sino representa intereses internacionales. Entonces, eso es lo que yo quería dejar claro con el tema del indigenismo y la bandera huipala. Gracias, Donay. Bueno, es cierto el tema que abarcas, ¿no? El tema de la deconstrucción, hagámoslo más pequeño, en este caso de la patria, de la república. Y esto ya la izquierda lo había intentado muchas veces mediante el indigenismo. Por ejemplo, en los años 60, 70 se hablaba del absurdo geográfico. El absurdo geográfico decía que no podíamos ser un país por el mismo hecho de que nuestras costumbres eran diferentes en el oriente, en occidente, un poco más allá del sur con Sucre y Tarija. Entonces, pero ese discurso había fallado, el absurdo geográfico, que lo tenía el FRI, que era el Frente Revolucionario de Izquierda. Entonces, el MAS lo vuelve a intentar y como vamos a citar a Álvaro García Linera dice que la victoria del indigenismo fue cambiar desde pública a Estado plurinacional. Acá te hago una pregunta y la respuesta, Donay, es sí o es no. ¿Volver a la república, sí o no? Ah, esa sí me la deja difícil. Yo soy partidario la verdad, no soy muy partidario de los temas. Acá los liberales yo creo que se van a poner felices porque soy antiestado, pero soy partidario incluso soy partidario de un sistema monárquico, ¿no? Entonces yo creo que un estado federal a lo estadounidense yo creo que sería lo más conveniente y claro, ¿no? O sea, si me preguntas sí o no, más beneficioso sí sería. ¿Por qué? Porque dejaríamos este bochorno de constitución que tenemos, que nos deja como ciudadanos de segunda a los mestizos, y, y hay clases, o sea, realmente lo que ellos quieren, los socialistas quieren supuestamente es destruir la sociedad de clases, ¿no? Pero con esta constitución lo que hacen es generar clases, ¿no? Clases de personas.
los indígenas, para los que no saben, su voto, las personas que viven en el campo vale doble. Entonces nosotros quedamos como ciudadanos de segunda. Entonces, nuevamente vemos la postura contradictoria que tienen en el caso de la Constitución y mi respuesta, si bien volver a la República, yo lo vería como algo un poco incompleto, pero lo vería como algo positivo con lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces esa sería mi respuesta. Gracias, Donay. Es que bueno, mira, el tema teórico es uno, el tema práctico viene siendo otro, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno en lo teórico, como Javier Milei, es anarcocapitalista, pero bueno, se tiene que acomodar un poquito a la práctica y ahora justamente es presidente. Y lo que puedes hacer es llevar mediante la práctica hacia tu teoría, que te parece que es la exacta. Yo también, por ejemplo, discrepo mucho con la democracia, me parece que es un sistema fallido, pero eso no hace que yo deje de votar. Entonces, yo también mantengo el punto de que una salida a este cambio total que hemos tenido en el país con el tema del indigenismo progresista de izquierda es volver a la república. Y ahí me apoyo nuevamente en lo que tú dijiste, el tema del cambio de símbolos, el tema de haber cambiado la huipala por la tricolor, el escudo de Bolivia lo sustituyeron con la cruz andina, que eso incluso se puede ver en los textos de los colegios, muchísimo, incluso el tema de la iglesia, profundizando un poquito más, cada vez es más sustituido por la Pachamama. Hace un poco atrás veía que en Santa Cruz hicieron un camba en forma de queco y eso es quitarle cultura a Santa Cruz y así poco a poco ir quitándole la cultura a los pueblos para que, o a las ciudades o a los departamentos para justamente seguir cumpliendo su plan. Entonces me parece que volver a la república es muy importante. ¿Por qué te parece que quisiera decir nadie, pero a lo mejor hay uno, que ninguno de los candidatos en este país hablan de volver a la república, hablan del indigenismo, hablan los que quieren ser oposición supuestamente, ninguno te habla de estos cambios que han afectado con la huipala, con los símbolos? ¿Por qué te parece que no tienen ese discurso? Yo creería que es por dos razones, ¿no? Uno, no sé si has escuchado hablar del término opoficción, ¿no? Generalmente la oposición es centro-izquierda, entonces no identifica esto, no son parte del problema. Y por otro lado, si bien si existiera una oposición real, yo creo que es por falta de formación, ¿no? Em, no, yo no veo un candidato formado o un partido político que tenga una formación académica y que sepa identificar incluso o diferenciar entre lo que es la izquierda, el progresismo, el populismo, el neomarxismo. Y esto sí o sí lo tienen que saber identificar, sí o sí las personas o sus mismos asesores tienen que saber algo así, pero yo noto que esta falta de formación existe en parte de la oposición, por así decirlo, y bueno, en la otra parte precisamente no la hay porque precisamente son de izquierda. Entonces ellos defienden todo esto. Entonces yo creo que es una falta de formación por una parte y por otra parte es que directamente son personas o partidos políticos de izquierda. Es muy cierto lo que dices en cuanto al tema de la desinformación que hay en este país, ¿no? Lo peor es que la desinformación la tiene la gente, el pueblo, y la desinformación también la tienen los políticos. Entonces, esa es una desventaja que tenemos los que venimos de este lado, mientras que la izquierda que está al frente es una ventaja que ellos tienen la desinformación que han puesto en nosotros. Bueno, continuamos con tu libro, ¿no? Son estos los movimientos que han ido atacando y deconstruyendo el viejo orden, los identificas muy bien, pero como también nos damos cuenta, en este país hay mucha gente que no lo identifica y muchos políticos que tampoco lo hacen. Seguramente leyendo tu libro les ayudaría bastante, pero ahora en el video, ¿qué consejo les das? Porque aquí te hago un paréntesis, Donay. Yo he visto que personas como tú, que son muy preparadas académicamente, como la gente de voces disidentes, han ido creciendo con esta resistencia, hablas en tu libro de la batalla cultural, han ido creciendo con esa resistencia junto, como lo ha ido haciendo Argentina, porque Argentina influyó muchísimo en la batalla cultural del continente. Entonces, al ir creciendo junto con ellos, ha hecho que nuestro avance sea significativo comparado con la población en general. Y ahora sucede que esa batalla cultural argentina ha avanzado bastante, mientras que la batalla cultural en Bolivia está empezando recién. El problema es que los referentes de Bolivia que conocen la batalla cultural están muy adelante. Siempre voy a poner el mismo ejemplo. Me parece que el libro La batalla cultural, por ejemplo, de Agustín Laje, que está en tu bibliografía, es muy importante. Pero si tú le das ese libro a alguien que está aprendiendo de batalla cultural, no lo va a entender, no le va a gustar, no va a poder ojear.
Entonces, el tema de la filosofía afecta en esto, la sociología, el tema del conocimiento en ciencias políticas. Entonces, ¿qué recomendación le das a la gente que se está interesando en estos temas para que pueda tener un buen comienzo y un gran avance? Bueno, yo le diría que empiece su formación poco a poco, ¿no? Obviamente no se va a poner a leer las 5 vías de Santo Tomás para comenzar a dar la batalla cultural. Evidentemente no podemos saltarnos, es como querer aprender a correr y no sabemos gatear, ¿no? Entonces yo les diría que si bien estos temas requieren un poquito de trabajo, o sea, la lectura, etcétera, que se den un tiempo al día para comenzar a ver videos un poquito más largos, conferencias, etcétera, conferencias de libros, ¿no? No cualquier cosa, sino contenido que sea un poquito más largo para que vayan adaptando sus hábitos a, a, a dejar esta cultura de la instantaneidad, ¿no? A despertar un poquito la curiosidad acerca de estos temas que a veces no se hablan en los medios de comunicación tradicionales, pero le digo que lo vean desde un punto de vista de que no de que tengo que acomodarme el pensamiento e ir progresivamente, sino como algo que sí o sí lo tienen que hacer. Es como una responsabilidad, es como ir al trabajo, es algo que a veces alguien no lo quiere hacer, pero sí o sí lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, es por ejemplo yo, para el escribir el libro, tuve que leer altísimos libros que a mí realmente no me llamaban la atención. Leer un libro a veces de 300 páginas es algo muy trabajoso, muy aburrido, pero sí o sí lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, verlo desde ese punto de vista de la responsabilidad, pero para que no nos cueste tanto, sino ir viendo algunas conferencias sobre libros, sobre, por ejemplo, de Agustín Laje. Recomiendo que Agustín Laje lo baja mucho a tierra todo su discurso. Entonces, son cosas que son fáciles de entender. Entonces, temas complejos ellos los simplifican y con eso vamos creciendo, ¿no? Que precisamente lo que hizo Argentina en estos últimos, por decirlo, 7 años con Javier Milei, ¿no? El discurso de Javier Milei es un discurso de un economista muy formado, que te habla con términos académicos, pero a la vez te habla con términos y ejemplos cotidianos, ¿no? Entonces, ver este tipo de intelectuales, entrevistas, te despiertan la curiosidad para leer o profundizar en ciertos temas y perdés esa necesidad o esa, por decirlo, flojera, hablando en términos un poquito más comunes. Entonces te despierta la curiosidad y ya no se vuelve un trabajo, sino algo que a uno le gusta. Entonces uno aprende realmente a querer cultivarse, ¿no? A querer leer. Entonces ese sería mi consejo. Gracias, Donay. Seguimos en el tema de los movimientos que tú los vas explicando en el libro, que por si acaso la gente que nos está viendo, Donay en su libro lo hace de una manera entendible para que todos puedan comprender acerca de estos movimientos, cómo lo han ido trabajando, cuál es su filosofía, cuál es su estructura. Donay, volvemos a tocar el tema del indigenismo. El indigenismo es una rama muy fuerte de la izquierda en este país para justamente destruir el país que habíamos construido a lo largo de este casi bicentenario. Entonces, el indigenismo tiende a ser internacionalista, como lo dijiste tú, o al menos en nuestro continente tiende a expandirse mucho. Vayamos al ejemplo de Chile con los mapuches. Y ahí lo que se necesita es nuevamente reconocer este tema del globalismo, del internacionalismo, y una barrera ante esto es justamente el patriotismo. Aquí hay una cierta también confusión entre patriotismo y nacionalismo, que comparto mucho ambas ideas. Eh, si bien tiene mucho en común, también tiene mucho en distinto. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de los patriotas, de los nacionalistas que son importantes en esta batalla cultural? Precisamente con lo que se quiere hacer con este nuevo orden mundial es eliminar las barreras de Estado-Nación para que se forme lo que los comunistas catalogan como el internacionalismo comunista o la dictadura internacional del proletario, ¿no? Entonces, para que algo sea global, entonces no deben existir las fronteras y lo que caracteriza la posmodernidad, dejando de lado o hablando de neomarxismo, precisamente es la eliminación de los límites, los dogmas y la razón, ¿no? Entonces, para los posmodernos ya no existe nada que te limite, incluso el lenguaje, ¿no? O la lengua, por así decirlo. Entonces, ellos buscan la eliminación de la identidad, buscan la eliminación de la nacionalidad, buscan la eliminación de todo tipo de límites
incluso límites geográficos, entonces se destruyen las fronteras de los estados-nación para precisamente que sea una dictadura global, ¿no? Porque si solo queda un país que resguarda sus fronteras, entonces no podríamos hablar de algo universal, global, ¿no? Y esta comparación que también se hace con el viejo orden, este viejo orden católico. Católico significa universal, global, entonces se puede hablar de algo global. Entonces, precisamente lo que ellos quieren hacer es un nuevo orden, precisamente un nuevo, dejando el cristiano atrás, y que sea mundial. Y precisamente el patriota, la virtud que tiene, o el nacionalista, la virtud que tiene es que resguarda muy bien estos límites, ¿no? Que identifica muy bien al enemigo globalista, e identifica muy bien los símbolos de los globalistas, identifica muy bien sus propios símbolos, es consciente de su identidad nacional. Entonces, esta virtud tienen los patriotas y yo creo que es muy rescatable en esta época que estamos viviendo, no solo contra el comunismo, contra un enemigo exterior, sino también identificar económicamente la permeación que tienen algunas multinacionales, o por así decirlo, este sector prebendario público-privado con estas ONGs, ¿no? Entonces el patriota y el nacionalista también identifica esto en el sector económico, que es algo que muchos liberales ignoran. Y yo creo que es muy rescatable y que muchos liberales se tienen que poner a pensar también en esto. Gracias, Donay. Bueno, sigamos llevando el tema de la deconstrucción del viejo orden. Ahora lo vamos a ir profundizando un poquito más en lo que viene siendo el país. ¿Qué factores has ido viendo en estos años o sucesos que se hayan dado en la sociedad dentro de Bolivia que puedan mostrarnos? Porque mucha gente a la derecha o a la gente que está de este lado de posición nos catalogan de conspiranoicos. Es muy común ese término, ¿no? Incluso superó el término fascista, que era aquello con lo que calificaban a todo aquel que pensaba diferente, el tema de la conspiración. Y lo curioso de esto, bueno, curioso para ellos, lo bueno para nosotros es que cada día, los hechos van demostrando que los conspiranoicos no somos nosotros, que simplemente hablábamos de una verdad, que el sistema ha querido ocultarlo. Entonces, ¿cuáles te parece que son estos hechos que se han dado en la sociedad boliviana que nos muestran justamente lo que dice tu libro, que se está tratando de una deconstrucción del viejo orden y se está apuntando a la construcción de un nuevo orden mundial? Vamos a comenzar con el primer punto que tocaste del término conspiranoico. Eh, bueno, yo creo que las personas que utilizan este término son personas o son neófitos o no se dan cuenta que son personas con muy poca formación, ¿no? Porque las agendas globales existen. Existe lo que se llama la Agenda 2030. Antes de la Agenda 2030 existe lo que se llama la Agenda 21. Existe lo que se llama el Protocolo de París, el Tratado de Kioto. Existen las COP por el medio ambiente. También existe el informe Kissinger. Entonces, que cataloguen estas posturas como una teoría de la conspiración es prácticamente digno de un ignorante que no ha tocado un libro en su vida, ¿no? O sea, perdón que sea un poquito brusco con el término, pero es realmente la situación de este tipo de insultos, es como usar el término neoliberalismo o fascista, ¿no? Son terminologías que precisamente se crearon para intentar eh, insultar de manera despectiva ciertas posturas y así engañar a la gente, ¿no? Y por el otro lado, precisamente de que sí existe una postura internacionalista globalista, se puede identificar en Bolivia con varias cosas. Bueno, una, con la llegada del Estado plurinacional, multiétnico y pluricultural, debido a esta plurinacionalidad, que no hay muchas naciones, ya no es solo una nación, entonces precisamente cuando algo es pluri, entonces ya no se habla de una nacionalidad, se habla de muchas. Prácticamente el cosmopolitismo de Ilustrado, actualizado al internacionalismo con la fraternidad de los pueblos, y también con la llegada de la ley de Avelino Cignani, con la llegada del feminismo y todas estas ideologías que son externas a Bolivia. O sea, no, estos ideólogos son franceses, a otros vienen de la escuela de Frankfurt, entonces estamos hablando de cosas internacionales y también lo podemos ver precisamente se puede comprobar la existencia o sea, la tesis del libro se puede comprobar con los 21 días, ¿no? En los 21 días, el boliviano identificó claramente al enemigo globalista. Generalmente, nosotros como bolivianos creemos que Bolivia es un país mediocre, que no resalta en nada, que no destaca en nada, ¿no? Pero durante 21 días, los bolivianos logramos neutralizar a uno de los enemigos más grandes que ha tenido la historia de la humanidad, que es el globalismo. Y precisamente
el boliviano hizo gala de lo que no se ve, ¿no? Hizo gala de una inteligencia superior espontánea de organización a nivel nacional. Es, prácticamente lo que sucedió en Bolivia fue un milagro y digno de una inteligencia superior, porque nosotros, 6 millones de personas, se organizaron conjuntamente de manera espontánea para derrocar un gobierno que no nos representaba, ¿no? Identificamos correctamente la bandera huipala como una bandera que no representa a la nación, sino intereses internacionales como ser Cuba o China o Venezuela, por ejemplo. Identificamos también eh, muchas de las consignas que tiene el MAS y supimos adoptar nuevamente la bandera nacional, precisamente volver al orden patriótico y precisamente volver al viejo orden, este centro en Dios, el deísmo, ¿no? Rezábamos en los puntos de bloqueo, nos reuníamos en el Cristo y yo creo que el ejemplo más exacto de viejo orden y nuevo orden es cuando Evo quiso cambiar el himno a Santa Cruz, ¿no? Que en una parte dice, la España grandiosa con hado benigno, aquí plantó el signo de la redención. Entonces eso es precisamente el pilar del viejo orden y como los indigenistas o los globalistas quieren instaurar un nuevo orden, entonces precisamente tienen que derrocar el pilar del viejo que es Dios. Entonces, al querer cambiar el himno a Santa Cruz, precisamente lo que se quería es destruir este viejo orden mundial para instalar un nuevo orden mundial y ahí se ve claramente la prueba fehaciente, palpable y tangible de que esto es real y no es una teoría de la conspiración. Gracias, Tonay. Bueno, acotando un poquito lo que dijiste, bueno, es cierto el tema de las agendas de las conferencias. La podemos sumar la conferencia del Cairo, 1994, conferencia de Pekín, la agenda 2015. Vayámonos también a... Te pongo un ejemplo, mira, yo no sabía lo de Santa Cruz, sí lo mencionas en tu libro, y yo no sabía el tema del himno, que se había buscado justamente cambiarlo. Te comento que en Sucre también, en Sucre existió el tema de cambiar la bandera, porque la bandera de Chuquisaca es el aspa de Borgoña. Y con una carta que se había tratado de hacer hace unos 10 años atrás, lo que querían es reemplazar la bandera. Y Chuquisaca tiene en el escudo la corona española y la tiene por una herencia que le dieron, como dice nuestro nombre, a la noble y leal Villa de la Plata, justamente por el recibimiento que le hicieron a los españoles para que puedan asentarse en este lugar que era Charcas. Entonces, por todo eso, nos quisieron cambiar hasta la bandera para seguir continuando con que no son teorías conspiranoicas, son cosas que se dan. O el ejemplo de María Galindo, ¿no? Que es la representación de un feminismo indigenista y cuando va a Santa Cruz lo que hace es maltratar el escudo cruceño, justamente igual por la corona ducal, e incluso tiene un video donde habla de aquella cueca tarijeña, ¿no? Que es sangre española corre en mis venas. Solamente que ella, como desconoce mucho el tema del estudio y de la academia, piensa que es una cueca cruceña. Bueno, Donay, en el tema de Bolivia mencionas mucho los 21 días. En los 21 días se hablaba de devolver la Biblia al palacio. Entonces, volvemos al tema de lo que es Dios, ¿no? En medio de esta batalla. ¿Cuál te parece que es la importancia como país de devolver la Biblia al palacio? Bueno, yo creo que en ese entonces, durante los 21 días, fue un sentimiento común que tuvimos entre todos los bolivianos. La Biblia que representaba volver a los valores, ¿no? O sea, eliminar toda esta destrucción que hizo el masismo durante 15 años, que lo sigue haciendo lastimosamente después de los 21 días, se volvió debido precisamente por los políticos, porque no teníamos un sector político bien formado, en el caso de la oposición o la derecha. Entonces yo creo que precisamente representa la vuelta al viejo orden, ¿no? Y esto, la centralidad en Dios, a veces mucha gente suele relacionarlo con fanatismo religioso o este tipo de cosas, pero yo siempre en las conferencias le pregunto, ¿por qué Venezuela no es libre, no? O sea, porque sucedió precisamente durante estas últimas 4 elecciones, sucedió precisamente lo mismo que en Bolivia, una población que identificó un fraude electoral y que se sublevó, ¿no? Pero Venezuela sigue siendo una dictadura controlada, bueno, aunque Bolivia igual, ¿no? Pero Venezuela ya es prácticamente Cuba, ¿no? Es una dictadura donde todas las libertades individuales son reprimidas totalmente mediante la fuerza militar, pero precisamente es porque Venezuela no tuvo este ultimátum con la vuelta de la Biblia y esta vuelta a Dios, ¿no? Esta centralidad en Dios. Yo precisamente creo que
si no se vuelve a Dios, no se puede lograr lo que nosotros logramos los 21 días, y es precisamente vemos este paralelismo entre Bolivia y Venezuela, porque aquí sí y allá no, ¿no? Precisamente por esta vuelta a Dios con la Biblia y con este ultimátum que se le dio al gobierno, ¿no? O sea, arriesgarnos a luchar, a dar la vida y a sacrificarse, que es algo que lastimosamente el pueblo venezolano no lo está logrando hacer con Edmundo, ¿no? Con Mariana Corina Machado, y a veces la opinión popular ya uno es mal visto por criticar a veces cierto tipo de posturas que tiene la oposición, en este caso entre comillas, lo vamos a poner en Venezuela, y precisamente es porque no se vuelve al viejo orden, ¿no? No se puede combatir el nuevo orden con nuevo orden. El nuevo orden mundial, el globalismo, el progresismo, todas estas estructuras de izquierda modernistas se combaten precisamente con el viejo orden. No podemos combatir fuego con fuego. Tenemos que apagar el fuego con agua, ¿no? Entonces tenemos que volver al viejo orden para recuperar lo que hemos perdido. Entonces es una estrategia sumamente inútil intentar combatir el progresismo con más progresismo, o el nuevo orden con nuevo orden, y esto quiero que quede muy claro. Ahora sí yo creo que se entiende un poquito por qué es importante volver a Dios, ¿no? Porque precisamente Dios es el centro del viejo orden. Gracias, Donay. Bueno, yendo un poquito más hacia adelante, ya llegando al final, vamos a tener una parte, porfa, para leer los comentarios, te pido, antes de que acabemos. Y antes de eso quería hacer un pequeño resumen, ¿no? Tú tocaste la palabra dictadura y hay un problema también con la gente en este país acerca de la dictadura y el totalitarismo. La gente cree erróneamente que dictadura o totalitarismo es cuando ven un uniforme militar y no se dan cuenta que dentro de este desconocimiento mucha gente vive bajo una dictadura, vive bajo un totalitarismo, pero no bajo un fusil. Peor aún, viven bajo una masa ignorante que lo que hace es avasallarte con sus pensamientos de destrucción, y tú te tienes que aguantar porque no tienes la libre expresión de decirlo, o la manera de poderte expresar justamente sobre esto. ¿Qué está pasando en Bolivia, por ejemplo, ahora? Hay una pelea de dos bandos, ¿no? Por un lado están indígenas armados, que son indígenas manejados por personas que no son ni siquiera indígenas. Sumados a ellos están personas del Chapare, que todos sabemos a qué se dedican, y se están enfrentando ¿a quién? A la COP, que es un centro parasitario formador de aquel mayor mal que tienen los países, que son los sindicatos, reforzados con trabajadores públicos que les hicieron, vayamos un poco más a la filosofía, les hicieron creer que no importa los principios y los valores, tienen que defender a quien les da la plata para que el día viernes tengan su coca, su cigarro y su singani en nombre de la Pachamama. Entonces esos son los males que también está pasando en este país, y para poder contrarrestar esto hay que invitarle a la gente a formarse, porque si no se forman, mucho menos van a poder formar a sus hijos. Porque vos a tus hijos les vas a hablar de política, pero no sabes de política. A tus hijos les vas a hablar de historia, pero no conoces la historia. Entonces te tienes que formar a ti mismo. Y ahí vuelvo y te hago te parafraseo un poco, Donay. Tú dijiste que estemos explicándole a la gente lo lógico significa que hemos perdido la batalla cultural. Pero que podamos estarlo hablando significa que todavía no hemos perdido la guerra. Esa es la frase más linda que he encontrado en el libro, y te la juro que me la he aprendido de memoria. Es muy interesante esa énfasis que haces en ese capítulo, casi ya llegando al final. Entonces, ahora, por ejemplo, en el país es importante que la gente se prepare, ¿no? Que la gente entienda que la constitución política del Estado fue un retroceso, que el ir al Estado plurinacional es una poesía para los ignorantes, que Evo Morales no es un indígena aparecido en la época de los 2000 que llegó de la nada, que, por ejemplo, el tema del indigenismo nos afecta bastante, que volver a la república es una solución por lo menos a pequeños pasos. Entonces la gente tiene que ir comprendiendo esto, porque la gente tiene que amarse a sí misma para luego amar la causa. Y ahí es donde yo te digo, ya llegando a la parte final, ¿cómo le invitas a la gente a dar la batalla cultural? Ya les habíamos hablado de leer, ya les había recomendado que se empiecen a preparar, que le dediquen tiempo de esto, pero si puedes hacer un mensaje más específico y centrado, que te inspiró a ti, por ejemplo, para escribir este magnífico libro, ¿qué les dirías? ¿Cuál fue el camino que tú tomaste y te parece que los demás pueden tomar también? Bueno, creo que lo que se tiene que perder acá es todo, ¿no? O sea, es la libertad. Si por una parte no, si bien no quieren formarse o les cuesta mucho, yo creo que no podemos echar por la borda los 21 días en el que todos peleamos,
no podemos echar por la borda el futuro de las próximas generaciones, porque si bien nosotros podemos viajar, o es lo que decía, lo que dice igual en el libro, ¿no? Yuri Bezmenov dice, después no habrá lugar en la tierra a donde irme, ¿no? A donde desertar, porque yo deserté de la Unión Soviética a Estados Unidos o Canadá, pero después no habrá lugar a donde escapar, porque precisamente lo que hacen los globalistas, como es globalismo, o sea, es mundial, entonces van a ir abarcando cada país hasta completar lo que ellos denominan como este nuevo orden mundial multipolar, así lo dicen ellos mismos, el presidente Arce Catacora así lo cataloga. Entonces no va a haber lugar donde escapar. Entonces sí o sí les va a llegar. Es como las políticas que se hablaba hace 10 años del aborto. No, eso es imposible que pase en Bolivia, o imposible que llegue el feminismo. Bolivia es una sociedad conservadora. Realmente lo sigue siendo. Nosotros, si bien damos la batalla cultural, pero constantemente estamos siendo bombardeados por tanto las películas, las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que el mensaje que les doy es que sí o sí esto de alguna manera los va a llegar a tocar, y lo que tienen que perder es todo, o sea, su libertad. Y si no tienen libertad, al final no tienen nada, ¿no? Entonces yo creo que es una lucha muy noble la que tenemos que hacer. Lo que tenemos por ganar es prácticamente el cielo. Tenemos todo en nuestra contra, y si bien formarse es algo muy difícil, que lleva mucho tiempo, que requiere voluntad, yo creo que, lo vuelvo a repetir la frase que dije en el anterior vivo que tuvimos, Jorge, que dar la batalla cultural nunca fue más fácil, ¿no? Ahora dar la batalla cultural es tener hijos, ser heterosexual, o hacer algo tan simple como ir al gimnasio o alimentarse bien, ¿no? Entonces, nunca la tuvimos tan fácil. Y yo creo que eso es lo que podíamos comenzar a hacer, ¿no? Comenzar desde nosotros mismos, porque si nosotros, es lo que decías hace poquito, si nosotros no estamos bien, si no nos queremos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a querer al resto, ¿no? Y también tenemos cosas por perder. Los 21 días fueron una victoria, ¿no? Entonces no nos dejemos. Los políticos volvieron a destruir todo lo que habíamos construido, porque precisamente ellos destruyen. eh, Volvámoslo a hacer, pero de una manera mucho más inteligente, aprendiendo de nuestros propios errores, ¿no? No volviendo a caer en lo mismo. Entonces, esa es la ventaja que nosotros los bolivianos tenemos. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que funciona, sabemos lo que no funciona, y sabemos precisamente cuál fue nuestro defecto, ya lo sabemos. Entonces, podemos mejorar la fórmula, y esta vez sí, hasta el final, y eliminar a la sigla del MAS, y de una vez sacar a los socialistas de Bolivia. Y no es que no se puede, es posible, sí se pudo en Argentina. No caigamos en ese pesimismo de que no se puede, sí se puede. Precisamente durante 21 días pues, lo pudimos hacer, y lo podemos volver a hacer, y mejor, ¿no? Entonces ese es el mensaje que yo les mando, este último. Gracias, Donay. Bueno, el tema de Yuri Bezmenov, que ya lo habías mencionado, ya en el año 84 decía que la inteligencia de la KGB lo que hace es trabajar el pensamiento de los americanos, y distribuye el 84% de su tiempo para hacerlo, digamos. Entonces ahí está la razón y la consecuencia de por qué hoy tenemos que explicarle a la gente lo lógico. Y la parte fundamental es que la gente se prepare justamente para no ser manipulable. El tema también es interesante, ¿no? Hoy dar la batalla cultural, te doy la palabra ahora, es comer carne de res. Ahora sí te doy la palabra, no me querías decirme algo. De comer carne, ¿no? Algo tan simple que parecería sacado ahora de una distopía, ¿no? Porque precisamente eso es un poco lo que se abre en el libro. Todas estas agendas prácticamente nos llevan a la cubanización, ¿no? Pero una cubanización tecnológica, porque tampoco en Cuba se come carne debido a la pobreza, entonces nos quieren llevar a esto, el paralelismo que se hace en el libro. Ahora, en el caso de esta vuelta a la formación, yo creo que a veces la barrera que tienen las personas es uno mismo, ¿no? Esta dictadura de pensamiento, porque yo creo que el individuo común se ve obstaculizado, ya que es puesto frente a una conspiración tan grande y monstruosa que simplemente no puede creer que exista, ¿no? Entonces ellos mismos
llegan a la negación al ver este monstruo, ¿no? Y eso es precisamente el mayor defecto que tiene el individuo común, que no puede creer que algo así sucede y realmente si se pone a investigar, aunque sea un poquito, se van a dar cuenta de que efectivamente es real y no son cuentos de hadas, ¿no? Sino es la realidad misma y esto sucede hace 50, 100 años, viene sucediendo. Ellos hacen agendas a largo plazo, ¿no? Ellos preparan agendas de acá a 100 años, ellos crean personajes, por ejemplo, Evo es un personaje creado por el internacionalismo. Ellos crean personajes y planifican a 50, 100 años, entonces no es algo que nosotros nos estemos inventando, son agendas reales que uno las puede buscar, las puede googlear tranquilamente y esto es yo creo que esta es la mayor barrera que tiene a veces la persona, que lo ve como una conspiración y realmente se da cuenta de que es real, ¿no? Gracias, Donay. En el tema de los comentarios, te cuento que hay uno que es muy importante. Te lo voy a leer, te doy una opinión y luego tú nos brindas la tuya. Nos habla de que Corina es globalista. Eso Pablo Muñoz y Turrieta ya lo había advertido también. El tema de no confundir con que Corina es alguien de derecha, justamente, ¿no? A mi punto de vista, el tema de, que es muy buena pregunta, déjame mandar un saludo a Ayrton, que está en el live, que también es un nuevo seguidor tuyo, te lo dijo en los comentarios. El tema de Corina, a mi punto de vista, es una parte para llevar a Venezuela más adelante en una discusión política y discusión de ideas y sacarla de ese totalitarismo que está atravesando. No es que me parece que María Corina sea la solución. María Corina me parece el medio para buscar una solución más adelante. No sé cuál es tu opinión acerca del tema. Yo creo que la dictadura venezolana llegó a tal punto de no retorno que sí o sí se necesita algún tipo de cambio, ¿no? Eh, yo veo en la figura de Corina Machado, si bien una figura no muy bien formada, prácticamente ya es intocable en las redes sociales, uno no puede opinar en contra, pero voy a dar una política impopular o políticamente incorrecta o demasiado políticamente incorrecta, ¿no? Yo no creo que su estrategia sea buena. O sea, si bien yo no puedo leer los corazones de las personas, yo no puedo leer su corazón y realmente ver si ella está entongada o no. Eso no lo puede hacer ningún ser humano. Yo lo puedo juzgar por su estrategia, ¿no? Y por los frutos que han tenido hasta el momento. No creo que sea bueno que sea buena toda la estrategia que ellos tienen. Precisamente eso fue lo que critiqué en un post hace un mes y les di, y precisamente lo que publiqué fue que si no se le da un ultimátum al gobierno como se hizo acá en Bolivia, entonces no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que ella va a querer atentar contra su vida y va a tener que salir del país, aunque ella creo que dice que no lo va a hacer, pero ya pasó lo mismo con Edmundo, ¿no? Que es el presidente. Entonces yo no veo que la estrategia esté haciendo efecto. Yo creo que está más bien desgastando cada vez más al pueblo venezolano y no se tiene una estrategia realmente de derecha, porque a la extrema izquierda lastimosamente se la combate con la derecha, o sea, se la combate con lo opuesto. Entonces, si nosotros estamos en las tibiezas, en el centro, por el centro penetra la izquierda, dice, ¿no? Entonces va a ser una vuelta a lo mismo. Y en el caso de Venezuela hay dos opciones para eliminar la dictadura. Una es que el pueblo se rebele, que son 1 millón contra 10.000, y salgan vencedores por números. Eso es obvio que va a suceder, pero van a morir muchos y eso es lo que la gente no quiere y ellos es lo que tienen miedo de su vida, es lógico. Y otra opción sería que un ejército extranjero intervenga, ¿no? Y eso prácticamente no va a pasar. Entonces, esas son las únicas dos soluciones que tiene y yo veo que Corina Machado no está con esta postura sólida de frío o caliente, sino está en una postura tibia. Y no creo que la estrategia sea la correcta. Donay, te agradezco mucho. Sí, es cierto, yo también mantengo la idea de que a la única que no le gusta hablar de izquierda y derecha es justamente a la izquierda, mientras ellos levantan con orgullo sus símbolos y del otro lado la gente no sabe dónde apoyarse o dónde agrupar ciertas ideas que pueden combatir a la izquierda. Te agradezco. Una pregunta más tengo para ti. ¿Hay la continuación del libro? ¿Va a haber un segundo tomo? ¿Va a haber una segunda parte? ¿Va a continuar con un libro que si bien no puede ser correlativo totalmente, sí va a continuar dentro del mismo ambiente de la política, la sociología y la filosofía?
Yo, la verdad, el libro creo que tiene 291 páginas de acuerdo a la edición. En Amazon tiene un poquito más, pero el libro tenía muchas más páginas. Entonces yo tuve que sacar algunas cosas y yo creo que puede ser que tenga otro libro que sea como una serie que tenga que ver con, si bien no se toca lo mismo, porque precisamente eso es lo que no quiero hacer. El libro lo saqué precisamente para no repetir lo mismo que se ha dicho durante los últimos 15 años, que el feminismo es malo, que el progresismo, etcétera, sino darle otro enfoque, ¿no? Tener otro discurso, ¿no? Ir actualizando. Por eso precisamente el último capítulo se llama la actualización, ¿no? Del viejo orden. Hay que actualizar el discurso. Los tiempos cambian, pero no las tradiciones, pero también tenemos que ser inteligentes e ir actualizándonos a los paradigmas, ¿no? Entonces yo creo que este libro está hecho precisamente para no ser anacrónico, es decir, este libro de acá a unos 5 años va a seguir teniendo la misma importancia que yo creo que pueda tener en la actualidad. Precisamente lo escribí con ese sentido, pero todas esas cosas que no las toqué en el libro, que las iba a tocar, entonces yo creo que puede ser para otro libro. Y las páginas dan para otro libro. Entonces, yo creo que el tiempo o la circunstancia dará para este otro, ¿no? Gracias, Donay. Sí, esa es la parte en la que vas concluyendo y es muy importante y dejas, ¿no?, una puerta abierta en el sentido de que la tecnología es un medio de discusión también. Y ahí está el tema de los conservadores, tradicionalistas, las cosas que tú dices que se mantienen, pero también lamentablemente las cosas a las que tienes que adaptarte, ¿no? Porque si no te adaptas no vas a ni siquiera tener herramientas para poder combatir. Y eso es muy importante y seguramente más adelante vamos a tener un live acerca de aquello. Te agradezco, Donay. Espero, pues la primera vez, espero que no sea la última y siempre un gusto conversar contigo. Claro que sí, en realidad nos teníamos que conocer en Sucre, pero debido a los indigenistas, debido a todos estos bloqueos no pudimos. Yo creo que sí o sí va a tener que ser este año, armar otra cosa y armar agendas, ¿no? Igual como la izquierda arma agendas, ellos van 100 pasos adelante, entonces nosotros tenemos que igualarlos y superarlos, no ser simplemente reaccionarios, ¿no? Eso es lo que generalmente caemos en ese pecado, ¿no? En reaccionar a lo que ellos nos hacen, en construir lo que ellos destruyeron, ¿no? Tenemos que crear un muro frente a ellos. Tenemos que estar atentos a cada ataque, igual que ellos, prepararnos y crear agendas, y eso es lo que tenemos que comenzar a hacer. Y eso es lo que estamos haciendo con este vivo, con estos eventos que hicimos de voces disidentes, de contracultura, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo y que la gente tiene que apoyar. Justamente lo decía Jess, a quien le mando un saludo si todavía está en el live. No solamente hay que contrarrestar, también hay que proponer. Y esa va a ser la manera en la que vamos a seguir avanzando en esta batalla. Un abrazo, Donay. Hasta Santa Cruz. Exactamente. Chao, chao, nos vemos. Bendiciones a todos los del video.